¿Y si te dijera que una de las reconstrucciones más imposibles de toda la Biblia no fue realizada por un rey, ni por un gran general, ni por un arquitecto famoso, sino por un copero? Un hombre cuya tarea era probar vino antes que el rey, para morir él si había veneno. Pero un día, ese mismo hombre dejó la comodidad del palacio más poderoso del mundo para levantar, en apenas 52 días, los muros de una ciudad destruida, rodeado de enemigos, traiciones, amenazas y ruinas. Y lo más impactante no fue solo el muro que edificó, sino el secreto espiritual y profético escondido en cada una de sus puertas. Esta es la historia de Nehemías, los muros de Jerusalén y el mensaje oculto que cambió la historia. El año era 445 a.C. En el palacio de invierno de Susa, en el corazón del imperio persa, un hombre levantó una copa de oro y sirvió vino para el rey más poderoso de la tierra. Su trabajo parecía sencillo: probar primero. Si el vino estaba envenenado, él moriría para que el rey viviera. Lo había hecho cientos de veces sin temblar. Había tragado el riesgo destinado a un monarca y jamás había parpadeado. Pero aquella noche, mientras servía vino en la sala más segura del imperio, sus manos no dejaban de temblar. No por el vino, por un informe. Un informe proveniente de una ciudad ubicada a cientos de kilómetros hacia el oeste. Una ciudad que llevaba más de un siglo reducida a escombros y cenizas. Una ciudad cuyo nombre todavía hacía llorar a los hombres adultos: Jerusalén. Lo que ocurrió después desafiaría a cualquier estratega militar, a cualquier experto en construcción y a cualquier mente política del mundo antiguo. En 52 días, este copero reconstruiría los muros de toda una ciudad, sin ejército propio, sin experiencia como constructor y con enemigos decididos a verlo muerto antes de colocar la primera piedra. Pero el muro no era el verdadero milagro. El verdadero milagro era lo que ese muro estaba protegiendo y la cuenta regresiva profética que pondría en marcha sin siquiera saberlo. Esta es la historia de los muros de Nehemías y del secreto escrito en cada una de sus puertas. Para entender qué impulsó a este hombre a cruzar un desierto, primero hay que entender lo que dejó atrás y lo que se había perdido. El imperio persa bajo Artajerjes primero se extendía desde la India hasta Etiopía. Era el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Pero Artajerjes no heredó ese poder en paz. Su padre, el rey Jerjes, probablemente el esposo de la reina Esther, fue asesinado en su propia cama por su visir Artabano. Y el mismo Artabano intentó eliminar también al joven príncipe. Falló. Artajerjes sobrevivió, ejecutó al asesino y subió al trono con la sangre aún fresca en los pasillos del palacio. Por eso el copero no era un simple sirviente, era uno de los hombres más confiables del imperio. Sostenía la vida del rey en sus manos antes de cada comida, y ese hombre era Nehemías. Pero la mente de Nehemías estaba a cientos de kilómetros de allí. Los judíos habían pasado 70 años exiliados en Babilonia. 70 años. ¿Qué significa ese número para una sola persona? Piensa en una niña nacida junto a los ríos de Babilonia. Crecería escuchando a su madre describir una ciudad al otro lado del desierto. El resplandor dorado de la piedra caliza al atardecer. El humo del sacrificio matutino elevándose desde el templo. El sonido de los coros levíticos, capaces de dejarte sin aliento. Esa niña memorizaría cada detalle. Luego le enseñaría esos mismos detalles a su propia hija. Envejecería y moriría en Babilonia, todavía soñando con calles que nunca llegó a caminar. Toda una generación nació, vivió y fue enterrada en el exilio. 3 grupos de judíos ya habían regresado. Zorobabel había reconstruido el templo. Esdras había restaurado la ley. Pero los muros, la única cosa que hacía de Jerusalén una ciudad y no simplemente un campamento, seguían destruidos. Cada intento por levantarlos había sido saboteado por enemigos de la región. Entonces llegó Hanani, el hermano de Nehemías, desde Judá. El informe fue breve. 3 frases. Los muros están derribados, las puertas están quemadas, el pueblo vive en gran aflicción y en vergüenza. Nehemías lloró, ayunó, oró durante días. No ese tipo de oración que termina con un amén y luego sigue con la rutina, sino la oración que vacía a un hombre por dentro hasta que no queda nada más que el clamor. Y una tarde se presentó ante Artajerjes con la copa del rey en sus manos y con el dolor escrito en el rostro. En la corte persa, mostrar tristeza delante del rey podía interpretarse como deslealtad, y la deslealtad podía costarte la vida.
Artajerjes lo miró y le preguntó: ¿por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? Esto no es otra cosa que tristeza de corazón. Nehemías tuvo miedo, mucho miedo. Pero entre la pregunta del rey y su respuesta, en ese instante breve suspendido en el aire, elevó una oración silenciosa a Dios, en medio de la conversación con el hombre más poderoso del mundo. Entonces habló, y Artajerjes le dio todo: cartas de salvoconducto, madera del bosque real y una escolta militar. Nehemías dejaba de ser solo un copero, ahora era gobernador de Judá. Guardó las cartas, montó su caballo y cabalgó hacia un montón de ruinas que Dios se negaba a olvidar. Cientos de kilómetros, semanas atravesando desiertos y montañas. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, no le dijo a nadie el motivo de su viaje. Esperó. Permaneció 3 días en silencio. La tercera noche salió a escondidas. Un pequeño grupo de hombres, una sola montura, sin exhibición, sin ruido. La luna colgaba baja sobre Jerusalén y la ciudad se extendía abierta debajo de ella como una herida que nunca había terminado de cerrar. Nehemías avanzó por la puerta del valle, pasó junto al antiguo pozo y giró hacia la puerta del muladar. El aire olía a quemado, no a fuego reciente, sino a fuego viejo, de ese que se mete en la piedra y permanece por generaciones. La ceniza tiene memoria, y la ruina también. Había escombros por todas partes, muros derrumbados desparramados sobre los caminos como huesos rotos, piedras ennegrecidas todavía por el incendio babilónico ocurrido antes de que Nehemías naciera. Pasó la puerta de la fuente y su montura tropezó. Una pezuña quedó atrapada entre 2 piedras caídas. El animal se sacudió. Nehemías observó. Esperó. Escuchó. El sonido de las piedras moviéndose se perdió por el valle del Cedrón, y luego vino el silencio. No había ruido de mercado. No había coros en el templo. No había niños. El único sonido venía del otro lado del valle. Cabras en el monte de los Olivos. Su balido atravesaba la quietud. Jerusalén estaba en silencio, pero las colinas que la rodeaban no. En la ladera oriental, el sendero desaparecía por completo. Los escombros eran tan densos, tan absolutos, que la montura ya no podía seguir. Nehemías desmontó. Continuó a pie. Pisó sobre piedras que alguna vez fueron muros. Pasó bajo arcos que alguna vez fueron puertas. Se detuvo junto a la puerta de la fuente y se agachó. Su mano encontró la superficie de una piedra rajada. Deslizó los dedos por la grieta, una herida abierta por el fuego décadas antes de que él naciera. No la soltó. Allí se quedó, en cuclillas, en la oscuridad, una mano sobre la ciudad rota y la otra sujetando su manto como quien se aferra al borde de un precipicio. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde se empieza algo así? Pero no retrocedió. Se levantó, siguió caminando, y cuando la primera luz gris comenzó a tocar el cielo sobre el monte de los Olivos, Nehemías ya había completado todo el recorrido, cada brecha memorizada, cada hueco medido con los ojos, cada tramo registrado en su mente. 3 días había guardado silencio. 3 noches había caminado entre ruinas. Ahora se plantó delante de los líderes de una ciudad quebrada y abrió la boca. Ustedes ven la aflicción en que estamos. Jerusalén está desolada y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan, edifiquemos el muro de Jerusalén para que dejemos de ser motivo de vergüenza. Esa palabra, vergüenza, no significa simplemente pena o incomodidad. Significa humillación pública. Burla constante. Significa que tus enemigos ven tu desnudez y se ríen de ella. En el mundo antiguo, una ciudad sin muros no solo era una ciudad vulnerable, era un espectáculo, un motivo de burla. Nehemías les contó lo que Dios había hecho en el corazón del rey Artajerjes. Les mostró las cartas. Entonces un hombre se levantó, luego otro, luego los sacerdotes. Levantémonos y edifiquemos. Esa expresión tiene fuerza. No es una aceptación pasiva, es una decisión de resurrección, como si un pueblo enterrado se negara a seguir muerto. No estaban aceptando un proyecto, estaban levantándose de entre las ruinas. ¿Alguna vez has estado frente a los restos de algo que construiste y has tenido que decidir si recogerás la primera piedra otra vez? Levantémonos y edifiquemos, declararon. Pero no todos celebraron. Si una zorra se sube encima, derribará su muro de piedra. Eso dijo Tobías, el amonita. Lo que muchos no saben es que Tobías no era completamente un extraño. Su familia tenía vínculos con nobles judíos. Era el enemigo que se sentaba a la mesa familiar.
y por eso su burla dolía aún más. Nehemías dividió el muro en 42 secciones: familias, artesanos, plateros, perfumistas, sacerdotes, voluntarios de aldeas vecinas. Todos recibieron una parte del trabajo, y tomó una decisión que cambió todo. Cada familia reconstruiría el tramo que quedaba frente a su propia casa. Un hombre construye con otra intensidad cuando sus hijos duermen detrás de ese mismo montón de piedras. Y la obra comenzó. Sanbalat, gobernador de Samaria, se enfureció. Tobías se burló. Y junto con Gesem, el árabe, acusaron a los judíos de rebelarse contra el rey Artajerjes. Una acusación que podía costarles la vida. Nehemías no se puso a discutir. Oró y siguió construyendo. Pero la burla era apenas el comienzo. El muro alcanzó la mitad de su altura. Ese punto crítico de todo proyecto grande en el que el entusiasmo inicial se apaga, el cansancio se instala y lo que falta parece una montaña imposible. Entonces, Sanbalat organizó una coalición militar: árabes, amonitas y asdoditas. Un ataque coordinado contra Jerusalén. No ahora, no cuando ya hemos llegado tan lejos. Nehemías dividió al pueblo en dos grupos. La mitad tomó lanzas, escudos y arcos. La otra mitad siguió edificando, y cada constructor llevaba una espada. En Nehemías 3 aparece un hombre llamado Baruc, hijo de Sabai. El texto hebreo dice que reparó su parte con celo. La idea es de una urgencia intensa, casi furiosa. Imagínalo, allí, sobre el muro, con el sol aplastándole la nuca, con el polvo entre los dientes. En la mano derecha sostiene una herramienta de construcción. El mango de madera, mojado de sudor, le roza una palma ya abierta y ampollada. Con la izquierda descansa sobre la empuñadura de una espada de hierro. El peso tira de su cinturón a cada paso. Detrás del tramo que levanta está su casa, y detrás de esa puerta está su familia. No necesita voltear para recordarlo. Cada piedra que coloca es una barrera entre sus hijos y la espada de un enemigo. Los que edificaban en el muro y los que cargaban materiales trabajaban con una mano, y con la otra sostenían el arma. Una herramienta en una mano, una espada en la otra. Construir el reino y defenderlo al mismo tiempo. Nehemías llevaba un trompetista a su lado mientras recorría el perímetro. Un solo toque y cada trabajador, disperso a lo largo del muro, debía dejarlo todo y correr al punto de peligro. Estaban separados pero unidos por un mismo sonido y por una misma convicción: nuestro Dios peleará por nosotros. Llegó la noche. Los constructores dormían donde trabajaban, con las espadas al alcance y las herramientas aún cubiertas de mezcla. Pero la mayor amenaza para ese muro no estaba afuera. No era el ejército de Sanbalat. No era la coalición de Tobías. No era el enemigo en las colinas. Lo que casi destruyó todo ya estaba dentro de la ciudad. Afuera del muro, Sanbalat planeaba. Adentro del muro, algo peor estaba ocurriendo. Había hambre, había impuestos persas, había trabajo no remunerado en la reconstrucción. Los hombres llevaban semanas lejos de sus campos, sin cosecha, sin ingresos. El imperio seguía exigiendo tributos. Primero las familias hipotecaron sus tierras, después sus viñas, después sus casas. Y cuando ya no quedaba nada más que entregar, cuando la tierra que Dios había prometido a Abraham ya había sido comprometida ante acreedores, hicieron lo único que les quedaba. Vendieron a sus hijos, no a persas, no a samaritanos, no a extranjeros, a sus propios hermanos. Los nobles judíos ricos estaban cobrando intereses a familias judías empobrecidas, violando abiertamente la ley de Dios, que prohibía la usura contra un hermano en aflicción. Y cuando las deudas no se podían pagar, se llevaban a los hijos. Imagina a un padre. Había cargado piedras en el muro desde el amanecer. Sus manos todavía estaban cubiertas de polvo blanco. Ahora está de pie en una casa ajena, una casa que huele a aceite y cedro. Delante de él, un acreedor sentado tras una mesa, con una tablilla de deuda en la mano. 2 lámparas encendidas iluminan la habitación. Él tiene suficiente aceite para prender 2 lámparas en una ciudad donde muchas familias no tienen pan. Detrás del padre, una niña da un paso al frente. Quizá tiene 12 años. Mira a su padre una sola vez, y él no puede sostenerle la mirada. Las mismas manos que esa mañana habían levantado piedras para defender la ciudad, ahora cuelgan vacías a sus costados. Había construido un muro para proteger a su familia, y mientras construía, su familia le fue arrebatada por un hombre que adoraba en el mismo altar. Nehemías oyó el clamor del pueblo,
y el texto dice que se enojó mucho, pero esa frase no alcanza a describir lo que ocurrió dentro de él. Este fue el momento en que el enemigo cambió de rostro. Él estaba preparado para Sanbalat. Estaba preparado para amenazas, asedios, sabotajes y extorsión política. No estaba preparado para esto. Mi propio pueblo se está devorando a sí mismo. Ese fue el punto de quiebre de Nehemías. No los ejércitos, no las burlas, no los intentos de asesinato. Fue la podredumbre dentro de la casa que estaba tratando de levantar. El descubrimiento de que el mismo pueblo al que había venido a salvar se estaba destruyendo desde adentro con más rapidez que cualquier enemigo. Pero Nehemías no se derrumbó. Convirtió su indignación en un arma. Convocó una gran asamblea. Nobles, funcionarios, acreedores, todos en un mismo lugar. Y no habló en voz baja. Devuélvanles hoy mismo sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Hoy, no el mes que viene, no cuando termine el muro. Hoy, y también el interés del dinero, del grano, del vino y del aceite. Restitución total, inmediata. Luego Nehemías hizo algo que silenció a todos. Tomó la parte delantera de su vestido con ambas manos, lo levantó y lo sacudió con fuerza. La tela sonó en el aire como un látigo. Así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y vacío. Nadie se movió. Los acreedores que un instante antes calculaban ganancias, ahora calculaban costo. Primero habló un noble, luego otro, luego los sacerdotes. Amén. Y cumplieron lo prometido. El mismo Nehemías renunció durante 12 años a la porción de alimento que le correspondía como gobernador. Alimentó a 150 funcionarios con sus propios recursos. No quiso cargar sobre el pueblo ni un grano más. A veces quienes más nos hieren no son los enemigos fuera del muro, son los que están adentro. Pero aquella fractura comenzó a cerrarse, y justo cuando el silencio regresaba, llegó otro mensaje. Sanbalat había enviado una nueva carta, esta vez sin sello. El muro estaba casi terminado. Solo faltaban las grandes puertas de madera. El tiempo de Sanbalat se agotaba, y los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. 4 veces Sanbalat y Gesem invitaron a Nehemías a reunirse en el valle de Ono, en territorio neutral, cerca de la frontera samaritana, sin escolta, sin testigos. Nehemías entendió la trampa al instante. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué debería detenerse la obra mientras yo la dejo para ir a ustedes? 4 veces insistieron. 4 veces respondió lo mismo. No puedo bajar. Esa es una de las negativas más poderosas de toda la Biblia. Nehemías no discutió, no negoció, no se justificó demasiado. Simplemente se negó a abandonar el muro. Cuando eso no funcionó, Sanbalat envió una 5ª carta, esta vez abierta. En el mundo antiguo, las cartas entre autoridades iban selladas. Una carta abierta estaba diseñada para que todos la leyeran por el camino. Era el equivalente antiguo de filtrar una acusación al público. La acusación era esta. Nehemías estaba fortificando la ciudad para declararse rey. Había contratado profetas para anunciar su coronación. Y si ese rumor llegaba a Artajerjes, el ejército persa vendría. Y esta vez no vendría para ayudar. La respuesta de Nehemías fue sencilla. Nada de eso es cierto. Todo eso lo has inventado en tu corazón. Pero el último complot era el más peligroso, porque venía desde adentro de la ciudad y usaba la voz de Dios. Un hombre llamado Semaías, que se presentaba como profeta, envió un mensaje urgente a Nehemías. Esta noche vienen a matarte. El único lugar seguro es el interior del templo. Entra, cierra las puertas y escóndete. Sálvate. La trampa era brillante y además era religiosa. Según la ley, solo los sacerdotes consagrados podían entrar en el santuario interior. Si Nehemías entraba allí para salvarse, estaría quebrantando la ley de Dios. Perdería su autoridad espiritual y política en un instante. Les entregaría a sus enemigos justo lo que habían estado buscando desde el día en que llegó. Nehemías miró a Semaías, y algo cambió en sus ojos. No era ira, era algo más frío. Claridad. Dios no te envió. ¿Ha de huir un hombre como yo? ¿Entraría alguien como yo en el templo para salvar su vida? No entraré. Semaías no respondió. Su boca se abrió y luego se cerró. Ese silencio tiene un peso particular. El silencio de un hombre descubierto.
4 invitaciones para asesinarlo, una carta abierta de extorsión, un falso profeta hablando en nombre de Dios. Todo fracasó, no porque Nehemías fuera invencible, sino porque se negó a bajar del muro. Y entonces llegó el día 52. Pero antes de llegar a esa mañana, hay algo escondido en el diseño mismo del muro, algo tejido entre las piedras y las puertas, algo que la mayoría pasa por alto. Recuerda el recorrido nocturno, Nehemías atravesando la ciudad destruida en la oscuridad, tocando piedras rotas, trazando en su mente el mapa de una ciudad arrasada. Pasó por cada puerta esa noche, tocó sus ruinas, vio escombros, pero lo que pocos saben es que estaba caminando dentro de un plano, no de un plano arquitectónico, sino de un plano espiritual. Y no tenía idea. Nehemías 3 enumera 10 puertas reparadas en un circuito continuo que comienza y termina en el mismo punto. Durante siglos, estudiosos de la Biblia han visto en ese recorrido un patrón oculto. Las 10 puertas trazan el camino espiritual del creyente, desde la salvación hasta el juicio final. El orden no es casual. Todo comienza en la puerta de las ovejas, al noreste, junto al monte del templo. Era la entrada por donde se conducían los corderos de sacrificio hacia el altar. El sumo sacerdote la reconstruyó personalmente. Fue consagrada, apartada para Dios antes incluso de que colgaran sus hojas. Y, de manera única entre las 10 puertas, no tenía cerrojos, ni barras, ni candados, porque la gracia no le cierra la puerta a nadie. Cuando Nehemías pasó frente a la puerta de las ovejas, solo vio piedra rota. No sabía que un día Juan el Bautista señalaría a un hombre que caminaría por ese mismo lugar y diría: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». El camino empieza en la cruz, siempre empieza en la cruz. Luego venía la puerta del pescado, la entrada comercial por donde llegaban los pescadores con su carga. Es el llamado al evangelismo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Después la puerta vieja, acceso a la ciudad antigua, símbolo de las sendas antiguas y de la verdad firme que no se dobla ante las modas de ninguna generación. Luego la puerta del valle. Por allí había comenzado Nehemías su inspección nocturna. Se abría hacia el valle de Hinnom, lugar de humillación, dolor y memoria profunda. Después del gozo inicial de la fe, todo creyente debe atravesar el valle, no hay atajos. Después la puerta del muladar, en el extremo sur, por donde salían los desechos de la ciudad y las cenizas de los sacrificios. Es la imagen del arrepentimiento, de la purga continua de lo que contamina. Una ciudad no puede sobrevivir sin sacar su basura, y un alma tampoco. Y solo después de esa limpieza aparece la puerta de la fuente, la misma puerta donde la montura de Nehemías tropezó en la oscuridad, la misma puerta donde tocó aquella piedra quebrada. Esa puerta conducía al estanque de Siloé. Es imagen del Espíritu Santo. Un día Jesús clamaría en Jerusalén: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva». La secuencia lo es todo. Primero viene la limpieza, luego el poder. Después la puerta de las aguas, relacionada con la fuente de Gihón, imagen de la palabra de Dios, del lavamiento por el agua de la palabra. Y aquí aparece un detalle impactante. En el texto, la puerta de las aguas no necesitó puertas nuevas, ni barras, ni cerrojos. La palabra de Dios no puede ser encerrada por manos humanas. Luego la puerta de los caballos, acceso militar para la caballería real. Habla de guerra espiritual, de la armadura de Dios, limpiado, fortalecido, afirmado en la palabra, y ahora llamado a la batalla. Luego la puerta oriental. Nehemías la vio en ruinas, mirando hacia el monte de los olivos. Él no sabía lo que Ezequiel había visto, la gloria de Dios saliendo por esa puerta antes de la destrucción de Jerusalén, y también regresando por ella. Esa puerta permanece sellada hasta hoy en los muros de la ciudad antigua, sellada desde hace siglos, y seguirá así hasta que el Mesías vuelva y la abra. Es la puerta de la segunda venida, la puerta de la esperanza bendita, y finalmente, la puerta de la inspección, llamada Mifkad, un nombre relacionado con contar, revisar, convocar, rendir cuentas. Es el lugar del llamado final, a veces en misericordia, a veces en juicio, y está a pocos pasos del punto donde comenzó el circuito, la puerta de las ovejas. El camino de la fe empieza y termina en el mismo lugar, empieza y termina con el Cordero.
Pero todavía hay algo más escondido en este muro. El decreto real que Artajerjes puso en la alforja de Nehemías en el año 445 a.C., el decreto para restaurar y reedificar Jerusalén, ha sido reconocido por muchos estudiosos bíblicos como el marcador profético que puso en marcha la cuenta regresiva de las 70 semanas de Daniel. Ese conteo profético, calculado a partir del decreto de 445 a.C., apunta con una precisión asombrosa al tiempo del ministerio público y de la crucifixión de Jesucristo. Nehemías pensaba que llevaba un permiso de construcción. En realidad, llevaba un disparador profético. La cuenta regresiva hacia el Mesías había comenzado, y él no lo sabía. Esto no fue casualidad. Pero en el día 25 del mes de Elul, los hombres que trabajaban en el muro no estaban pensando en profecías, ni en puertas, ni en cronologías. Estaban pensando en una sola cosa. Había amanecido. Habían pasado 52 días desde que la primera piedra fue levantada de entre los escombros. El sonido de los martillos había ido disminuyendo durante horas, no porque hubieran dejado de trabajar, sino porque quedaba cada vez menos por terminar. El olor a sudor, mezcla, polvo y hierro había flotado sobre la ciudad durante casi 2 meses. Se había vuelto tan constante que los trabajadores ya no lo notaban. Pero esa mañana notaron otra cosa. El aire estaba más fresco. El primer aliento del otoño después de semanas de un sol implacable. La estación había cambiado mientras construían, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. La última piedra fue colocada en algún punto cerca de la Puerta de los Caballos. Nadie registró quién la puso. No hubo discurso, no hubo ceremonia. Simplemente, el golpeteo cesó. Y por primera vez en 52 días, Jerusalén quedó en silencio por una razón diferente. Ya no era el silencio de la ruina, era el silencio de la obra terminada. Nadie gritó al principio. Hay una clase de silencio que aparece cuando algo imposible realmente sucede. La mente tarda en alcanzarlo. Un constructor, cerca de la puerta del muladar, se sentó en el suelo. No por celebración, sino porque las piernas no le respondían. Otro, cerca de la Puerta de los Caballos, apoyó su espada sobre el muro y dio un paso atrás. Miraba el arma como si no entendiera por qué la había sostenido tanto tiempo. Cerca de la Puerta de las Ovejas, un sacerdote puso ambas manos sobre la piedra nueva y bajó la cabeza. No oró en voz alta. Hay oraciones que no necesitan palabras. Nehemías caminó alrededor del muro. Por primera vez en 52 días no había órdenes que dar, ni brechas que cerrar, ni enemigos que superar. El polvo se había metido tanto en los pliegues de sus manos que sus nudillos parecían parte del mismo muro, grises, cuarteados, antiguos. Se detuvo y miró la ciudad. Calles que habían permanecido abiertas y humilladas por un siglo entero, ahora estaban protegidas. Puertas que habían sido ceniza, ahora eran madera e hierro. Piedras que fueron ruina, ahora eran muro. Y quizás en su corazón resonó algo así. Nosotros no construimos esto. No realmente. Estoy mirando un muro levantado por perfumistas, sacerdotes y artesanos. Esto no fue obra nuestra. Entonces, en algún punto del muro, sonó una trompeta. Una sola nota. Larga, temblorosa. Y esa nota quebró el silencio como una grieta en una represa. Y luego vino el llanto. No el llanto de tristeza, sino ese llanto que estalla cuando algo que dejaste de creer posible aparece de pronto delante de tus ojos. Y la noticia se esparció más allá de Jerusalén. Cuando todos nuestros enemigos oyeron esto, y todas las naciones de alrededor vieron estas cosas, se sintieron humillados, porque reconocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. No fueron derrotados por espadas, ni por estrategia, ni por números superiores. Fueron derrotados por un muro que no debería haber existido. Un muro levantado por campesinos, sacerdotes y perfumistas en apenas 52 días. Y toda nación que lo vio, supo que aquello no era solo obra humana. En algún lugar de Samaria, Sanbalat recibió la noticia. Esta vez no se burló, no se enfureció, no dijo nada. Hay derrotas tan completas que ya no dejan espacio ni para la rabia. El muro estaba levantado, las puertas habían sido colocadas, y el Dios de Israel había respondido la oración de un copero con piedra, hierro y 52 días de trabajo imposible.
Siglos después, los hallazgos arqueológicos confirmarían que aquel muro pertenecía exactamente al período persa, la época de Nehemías. Restos, fragmentos, puntas de flecha, sellos del siglo V a.C., evidencia enterrada bajo las estructuras de la ciudad de David. Y la forma tosca, apresurada y práctica de la mampostería coincide perfectamente con una construcción de emergencia hecha bajo amenaza militar. El muro fue real, y las piedras todavía hablan. 52 días, un muro roto, un pueblo roto, y un Dios que construye a través de manos imperfectas. ¿Qué podría construir Él con tus manos si dejaras de esperar las condiciones perfectas? Los muros de Nehemías hicieron mucho más que rodear una ciudad con piedra. Preservaron una comunidad del pacto, protegieron la línea por la que vendría el Mesías, activaron la cuenta regresiva profética de las 70 semanas de Daniel, y transformaron un montón de ruinas en un testimonio que silenció a todos los enemigos alrededor. Nehemías no entendía todo eso en ese momento. Él pensaba que estaba construyendo un muro, pero Dios estaba construyendo una línea de tiempo. La puerta de las ovejas, donde comenzó el circuito, un día vería pasar al Cordero de Dios rumbo a su sacrificio. La puerta oriental seguiría sellada, esperando el regreso del Rey. Y la puerta de la inspección permanecería como un recordatorio silencioso de que cada vida será llamada un día a rendir cuentas. Sin saberlo, un copero de Susa puso en movimiento el acto final del plan redentor de Dios. Nehemías oró como un hombre rendido delante del cielo, pero planeó como un estratega. Lloró delante de Dios y habló con valentía delante de los nobles. Sostuvo una herramienta en una mano y una espada en la otra. Es el retrato de una fe que se niega a quedarse quieta. No una fe pasiva, no una fe presuntuosa, una fe totalmente dependiente de Dios y al mismo tiempo ferozmente activa. Ahora la pregunta es personal. ¿Cuál de las 10 puertas habla de tu vida en este momento? ¿La puerta del valle, la temporada de prueba y humillación? ¿La puerta de la fuente, donde Dios quiere llenarte con su espíritu? ¿La puerta oriental, recordándote que el Rey volverá? ¿Y si Dios te está llamando a reconstruir algo que parece imposible? ¿Un matrimonio? ¿Un ministerio? ¿Una vida quebrada por el dolor? Recuerda esto. Nehemías no comenzó con un gran plan. Comenzó con una oración. Y el muro se levantó en 52 días. Si este mensaje tocó tu corazón, te hizo ver algo nuevo sobre Nehemías, o te mostró que Dios todavía levanta ruinas con manos imperfectas, escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Y comparte este video con alguien que esté atravesando una temporada de reconstrucción, porque tal vez esta palabra sea exactamente lo que necesita escuchar hoy.